Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. 2 días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la misión de observación electoral de la Unión Europea afirmó que el proceso fue transparente. Catalina, el organismo internacional descartó la posibilidad de un fraude y destacó la solidez de la democracia y las instituciones de Colombia. Este pronunciamiento se conoce luego de las dudas del presidente Petro sobre el preconteo de los votos. Camila Olaya, usted nos amplía esa noticia. Adelante. Ana Milena, Catalina, según la misión, todas las fases de la jornada electoral fueron fluidas y transparentes. De acuerdo al acompañamiento que hicieron durante varios meses con 143 observadores en 30 departamentos, destacaron la alta afluencia y participación de los votantes, pero también señalaron de que no hay evidencia de que haya alguna afectación durante esta jornada electoral. Precisamente sobre este balance preliminar se refirió el jefe de la misión. Escuchemos. La jornada electoral fue pacífica, ordenada y transparente, sin incidentes relevantes y con presencia efectiva de testigos de las candidaturas. Los observadores calificaron todas las fases como, utilizo los adjetivos que más comúnmente fueron puestos en los cuestionarios, ordenadas, transparentes y fluidas. Los observadores también indicaron que la jornada estuvo marcada por la polarización, desinformación y discursos de odio a través de las redes sociales, pero el jefe de la misión fue enfático en afirmar de que no hay evidencia de manipulación, sobre todo en el preconteo de los resultados, y de que hay una transparencia electoral. Con todo respeto para el presidente, que se ha reunido hasta 2 ocasiones con la misión y ha facilitado para la misión todos los encuentros necesarios con los miembros de su gobierno. Por lo tanto, con todo respeto para el presidente, que lo es, ningún candidato de ninguna candidatura nos ha indicado que exista ningún tipo de irregularidad. El presidente, que tiene todo nuestro respeto, hace una denuncia, pero a nosotros él no es parte en el proceso. A nosotros quienes nos implican son los candidatos. Por lo tanto, hasta este momento y estas conclusiones, que por ahora son provisionales, lo que le puedo decir es que la misión de la Unión Europea descarta cualquier tipo de fraude en el preconteo y en el escrutinio de las elecciones en Colombia. La misión también hizo varias advertencias. Una de ellas tiene que ver con el papel de los medios de comunicación durante la campaña. Según el informe, los medios estatales favorecieron al gobierno, mientras que los medios privados concentraron su atención en las principales candidaturas, principalmente también con una voz neutral. Escuchemos. La cobertura mediática reflejó una fuerte polarización. Los medios estatales favorecieron al gobierno, mientras que los privados dieron más espacio a las principales candidaturas, generalmente en tono neutral. Los observadores permanecerán en el país hasta el mes de julio, acompañando la segunda vuelta presidencial y también los resultados de estas elecciones. Camila, gracias. Mientras tanto, avanza el escrutinio de los votos del pasado domingo. Solo faltan algunas mesas por revisar del total nacional. Juan Pablo Contreras, ¿cuándo el Consejo Electoral podría entonces certificar el resultado? Se espera que antes del viernes el Consejo Nacional Electoral ya pueda certificar quiénes son los 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta, pero antes de eso se tienen que surtir varios procedimientos. Uno de ellos justamente es que finalice la comisión de las comisiones escrutadoras municipales, un proceso que según la registraduría ya avanza en un 99.98% y según los resultados que se han obtenido hay una coincidencia del 99.94% entre los datos entregados en el preconteo y los datos de las comisiones escrutadoras
escrutadoras. Para las autoridades electorales esta es una cifra bastante positiva, ya que señalan que no hay ninguna irregularidad en lo que se entregó en las mesas el día domingo y lo que las comisiones, los jueces de la República están entregando para certificar estos resultados. Ahora, ¿qué sigue? Hoy a las 9 de la mañana se abrieron las comisiones escrutadoras departamentales, estas comisiones que están recibiendo todos los municipios de ese departamento para entregar un informe final, un informe que llegará aquí a Corferias y que será entonces estudiado por la audiencia de escrutadora nacional para poder certificar quiénes serán las personas que pasan a la segunda vuelta. Ellos realizan ese escrutinio departamental en donde hacen una consolidación de cada uno de los municipios que integran ese departamento, resolverán las solicitudes o reclamaciones que allí se presenten y una vez totalizado ese departamento se expide o se genera ese E24 y ese E26 que se remite al Consejo Nacional Electoral. Se trabaja entonces en este momento en solucionar todas esas reclamaciones que están pendientes, pero les quiero contar un dato muy interesante y es que en Bogotá, por ejemplo, solo se recibieron 12 reclamaciones en la cantidad de mesas que había acá y justamente Bogotá ya terminó de hacer ese proceso de escrutinio distrital. Ese informe será presentado aquí al Consejo Nacional Electoral, pero el registrador distrital para Bogotá aseguró que no encontraron ningún tipo de irregularidad en los datos del preconteo y en los datos del escrutinio. Escuchemos. Prueba de ello es el resultado exitoso y coincidente en los resultados electorales tanto en preconteo como en escrutinio, demostrando que el proceso electoral colombiano se ha desarrollado con la total normalidad, donde se ha garantizado no solo la transparencia, sino la confianza en los resultados electorales y la confianza hacia la ciudadanía del trabajo que realizaron los señores jurados de votación y los jueces de la República en todo el territorio nacional y en especial en la ciudad de Bogotá. Aquí en Corferias, los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral estudiarán todas las reclamaciones correspondientes a los 32 departamentos y también al Distrito de Bogotá para poder expedir el certificado entonces de quienes pasan a la segunda vuelta. Gracias, Juan Pablo. Y los reiterados mensajes del presidente Gustavo Petro refiriéndose a presuntas irregularidades en las elecciones y ahora anunciando que asumirá personalmente la campaña de Iván Cepeda han generado alertas desde diversos sectores. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué le piden al mandatario? Le piden que sea neutral en estos 19 días para la segunda vuelta presidencial. Le recuerdan al presidente Petro que un mandatario por constitución no puede hacer política. Le dicen además que esto contribuye notoriamente y peligrosamente a la polarización del país. Esta polémica la prendió el domingo en la noche el presidente cuando desconoció los resultados electorales y se agudizó en las últimas horas con un trino de respaldo a Iván Cepeda. Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro despertó una nueva polémica por lo que sería su participación en política, esta vez anunciando lo que podría ser su papel en la campaña presidencial de Iván Cepeda. El mensaje lo cierra con esta frase: aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, así como varios analistas políticos advierten que un jefe de Estado no puede asumir esta actitud en plena campaña presidencial. En Colombia está prohibida la indebida participación en política de determinados funcionarios. Dentro de ellos estamos hablando del presidente de la República, alcaldes, de gobernadores, ministros y los secretarios de despacho. Como nuestras normas no permiten un control realmente claro de parte de las instituciones sobre la conducta del presidente, pues por ahora no lo tenemos que aguantar los colombianos, pero eso no es lo deseable de ninguna manera. Para los analistas, el tema radica en la forma como el presidente Petro ha utilizado los recursos a su alcance para una presunta participación en política, rompiendo las normas existentes. Nunca había visto un presidente que decide utilizar sus medios de comunicación de la forma tan descarada y tan deplorable como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro. Me parece que cuando un congresista dice que por solidaridad es bueno romper la ley, yo entiendo que la ley puede llegar a ser cuestionable, pero es la ley. Pero además, dentro de los análisis también se evaluó el efecto en la campaña de Iván Cepeda de la reacción de Petro frente al resultado electoral. Uno de los puntos clave fue su anuncio de no aceptar el preconteo. Le hizo un inmenso daño a Cepeda,
porque le desbarató a Cepeda su presentación esa noche, que era clave. Cepeda, que ha pensado que ganaba en primera vuelta, es derrotado. Recibió un golpe psicológico, él y recibieron sus seguidores un golpe psicológico muy grande. En esa noche necesitaba presentar cómo iban a reformular la campaña. Y eso no se dio. Si uno lee, las elecciones fueron un plebiscito sobre el presidente y lo perdió el presidente. Eso es evidente. A pesar de los cuestionamientos desde diferentes sectores, la posición asumida por el presidente Gustavo Petro fue defendida desde la campaña del candidato Iván Cepeda. Bueno, el presidente es, en primer lugar, un actor institucional, ¿no? Y juega ese rol. En segundo lugar, también es un militante político, ¿no? Hay serias preocupaciones, no solo del presidente, sino de muchos otros sectores de nuestro partido, que es el partido del presidente, frente a el contenido y el tono de ciertas declaraciones del candidato de la oposición, porque plantea nada más y nada menos que en su gobierno extirpará a la izquierda, que en su gobierno extraditará a un presidente de la República. Y yo creo que como ciudadano el presidente también ha manifestado sus opiniones y desde ese punto de vista pues nosotros las respaldamos. Por posible e indebida participación en política, la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación contra 6 ministros, entre los que aparece el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Y hoy suspendió al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Sade, por la publicación de varios trinos en los que le pide al presidente y al ministro del Interior que renuncien para buscar los votos que le faltan a Iván Cepeda para ganar la presidencia. Los analistas también le piden al presidente Gustavo Petro que explique el alcance de su frase. ¿Qué quiso decir cuando anuncia que se pondrá al frente de la campaña de Iván Cepeda? Porque dicen además, hay muchas versiones en varios sectores sociales sobre una posible renuncia del presidente Gustavo Petro. (12:45), buenas tardes. Arrancamos el radar de la política revisando la estrategia de las dos campañas de cara a la segunda vuelta y vamos a empezar con la campaña de Iván Cepeda del Pacto Histórico, que ha estado en reuniones estratégicas fijando esos puntos del país que serán clave para invertir esfuerzos. Nos cuentan desde la campaña que Bogotá será su principal enfoque. Se está armando una operación de crecimiento en las diferentes localidades que incluirá el trabajo articulado de cada concejal, líder político y congresista de la bancada actual y de la electa. Esto incluirá, por supuesto, recorridos, entrega de volantes, reuniones en los barrios y eventos en plaza pública. Pero otro punto importante también será el Caribe, departamentos como Córdoba, Guajira y el Cesar, donde impulsarán la campaña con las juntas de acción comunal. Vamos a escuchar a la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta Aida Quilcue, que acaba de hablar hace pocos minutos sobre la estrategia y la participación en los debates. Que estamos en segunda vuelta de segundos, pero no hemos perdido. Así es de que tenemos una potencialidad importante para reforzar campaña con la juventud, con las mujeres, con las organizaciones sociales y con quienes aún no tienen su voto decidido. Así es de que los invitamos para que nos acompañen en ese proyecto político del cambio. Han buscado al centro, han buscado a Sergio Fajardo, a Claudia López, que ellos han mencionado que tienen que hablar con Iván Cepeda. Claro que estamos en la tarea y en el momento preciso se dirá. Y cambiamos de campaña, vamos a ver lo que pasa en la campaña de Abelardo de la Espriella, donde la estrategia es similar por una razón: el estrecho margen de diferencia con la campaña de Cepeda en regiones como el Atlántico. Le apuntan puntualmente a convencer a los indecisos y a los que no votaron en ciudades también como la capital, Barranquilla, por supuesto, Cali, entre otras. Pero también están haciendo una claridad desde la jefatura de debate de esta campaña, que el video que está circulando, que están viendo en redes sociales, se presta para malos entendidos. Fue grabado, nos dicen, hace más de un año. Esta reunión no es actual, no es de campaña, no ocurrió después de la primera vuelta electoral en la que Abelardo, recordemos, se midió y ganó más de 10.3 millones de votos. Dijo textualmente Mauricio Gómez Amín, el jefe de debate de esta campaña: Abelardo se mantiene firme con su posición plasmada en su discurso en el triunfo en el Río Magdalena. No hará alianzas con partidos políticos
políticos, su única alianza es con el pueblo y eso incluye al partido del expresidente Uribe, por lo menos de cara a esta segunda vuelta. Sin embargo, Abelardo de la Espriella sigue recibiendo respaldos de ese partido, del Centro Democrático, como el de Daniel Briceño, que explicó su decisión de respaldarlo. Abelardo dio un salto digital y aunque hacía cosas presencialmente, si usted da cuenta, todo lo que se hacía en la vida real realmente se hacía para que tuviera un impacto y fuera amplificado a través de los medios digitales. Y con Abelardo la gente está creando comunidad desde lo digital y después lo vuelve real y eso lo hace mucho más potente. Eso es algo que en la lógica de política la gente tiene que ir entendiendo. Esto no se trata únicamente de hacer un discurso y subirlo a redes sociales y ya, sino se trata de generar una comunidad. Y si algo tiene la campaña de Abelardo a nivel digital, más allá de lo viral y demás, es que hay una comunidad activa, ¿no? Y a las 12:49 vamos a ver el comportamiento de las elecciones en la capital del país, en Bogotá. Esto es gracias a la gerencia de datos y analítica del Humo de Caracol Televisión y nuestro equipo de gráficas, que podemos mostrarles estos datos muy interesantes de lo que pasó en las 20 localidades de la capital del país. Entonces, en la localidad hubo activos 1.077 puestos y hubo un registro, como están viendo, de 4.083.000 votos. El color morado corresponde a la campaña de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella está con el color naranja. Pueden ver ustedes entonces que ganó efectivamente Iván Cepeda en la mayoría de localidades con ese color morado. Pero ahora miremos las cifras que son muy interesantes. Iván Cepeda tuvo 1.688.048 votos con un 41% de la votación, 41,3% para ser exacta. Y Abelardo de la Espriella, 1.523.000 votos y el porcentaje es del 37,3%. En tercer lugar, pues está Paloma Valencia. Vamos entonces ahora a ver cómo fue el comportamiento en la capital del país, pero en 2022, gracias al equipo del Humo. Entonces había menos puestos, 901, para estas elecciones fueron más de 1.000 y la votación pues también fue menor, de 3.800.000 votos. Pero ¿qué pasó en 2022? Gustavo Petro ganó en la capital del país con 1.772.000 votos y el 46,6% de la votación, y Rodolfo Hernández, esto es en la primera vuelta, 833.000 votos con el 21,9%. Ahora, lo interesante de este mapa es ver la comparación de cuál es el margen, la diferencia entre el primero y el segundo. En 2022 hubo 24 puntos de diferencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y ahora, miren, y por eso es que Bogotá es clave para las dos campañas. Se reduce ese margen de diferencia e Iván Cepeda gana en primera vuelta con el 41,3%, pero solo 4 puntos más abajo está Abelardo de la Espriella con 37,3%. Entonces ahí está el comportamiento en Bogotá. Vamos ahora, a propósito de las elecciones en Colombia, a hablar de lo que dicen varios diarios en el mundo. Han hecho análisis de esta contienda electoral y lo que está en juego para nuestro país. Miremos qué dice The Economist, que titula lo siguiente: la derecha populista colombiana simpatizante de Bukele parece tener muchas probabilidades de ganar el poder. El diario británico hace un análisis de la jornada y habla de los extremos en los que está el país para esta segunda vuelta y dice textualmente: los políticos extremistas y populistas se han aferrado a todos estos fracasos con exageraciones, denuncias generalizadas y grandes promesas. Vamos a revisar ahora lo que dice The Wall Street Journal. Titula: lo que está en juego en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. El diario dice que el rechazo latinoamericano al socialismo continuó el pasado domingo y analizan las razones por las que ganó Abelardo de la Espriella la primera vuelta y Cepeda quedó en el segundo lugar de estas votaciones. Vamos a ver entonces, aquí nos adelantamos un poco, para hablar de otro punto que ha generado pues polémica sobre la mesa, alrededor de los señalamientos de interferencia extranjera de mandatarios de la región a favor o en contra de uno de los candidatos. Iván Cepeda, por ejemplo, tras conocer los resultados, acusó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa de meter mano en las elecciones por el encuentro que están viendo, este encuentro virtual que tuvo con Abelardo de la Espriella 2 noches antes de ir a las urnas, donde se anunció el levantamiento de aranceles gracias a la mediación de Abelardo. Y también por este trino que el domingo en la noche, en el que felicitó
felicitó a Abelardo de la Espriella por los resultados de primera vuelta. Abro comillas, éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real, escribió el presidente ecuatoriano. Pero por su parte, el 1 de junio, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, además de hablar de la afinidad con el proyecto del presidente Petro, Iván Cepeda, dijo que respeta la decisión del pueblo colombiano, pero que espera que se investiguen a fondo esas denuncias de posible fraude electoral. Es puntualmente lo que ha dicho la presidenta de México. Vamos a recordar esa declaración. Tiene que privar siempre la voluntad del pueblo en cualquier elección. Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro, de que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular. Y aquí en Noticias Caracol hablamos con el profesor Michael Shifter, experto en geopolítica de América Latina, que señaló en nuestra primera emisión que tras estas elecciones en Colombia, el país demostró que es polarizado, volátil y que escogerá un modelo político marcado por los extremos. Bueno, yo creo que la percepción desde afuera es que Colombia es un país que es muy polarizado y volátil, ¿no? Muchas cosas pueden pasar. Hay dos candidatos radicales, uno de izquierda y otro de derecha, y yo creo que ese genera bastante emociones muy intensas. Creo que hay mucho miedo por un lado al otro, lo que puede pasar si gana Cepeda por la derecha y lo que puede pasar y por la izquierda si gana de la Espriella. Entonces, yo creo que es una situación compleja. A las 7 de la noche nos vemos nuevamente con el Radar de la Política, donde les tendremos los detalles sobre una nueva invitación que está haciendo a Café la ahora ex candidata Paloma Valencia. Hasta entonces.